Ya. Entonces, justamente para hacerlo más práctico, miren, y para aplicar de inmediato lo que vimos en el video, quiero que nos situemos acá. No. Ya, ahí. Entonces, supongamos, por ejemplo, yo digo acá que el ángulo 2, ¿ah? Mide 116 grados. Ya, yo le doy esa información nomás. El ángulo 2 mide 116 grados. Ya, ¿cuánto mide el ángulo 8? Si le hago esa pregunta. El ángulo 2 mide 116 grados. ¿Cuánto mide el ángulo 8? Jaime ya dijo alguna respuesta ya. ¿Cuál sería, Jaime? Ya, claro, porque el ángulo 2 con el ángulo 8 son alternos externos, ¿no es cierto? ¿Por qué alterno? Porque están a los dos lados distintos de la línea transversal. Y externo porque están como fuera de las paralelas, ¿no es cierto? Y el ángulo 2 con el ángulo 8 son iguales en cuanto a la medición. ¿Te das cuenta? Ahí estamos aplicando ese principio o teorema. Pero si usted se fija también, sin saber si ese teorema uno lo puede sacar por conclusión. Basta con un tema visual, ¿se dan cuenta? Claro, teniendo, ¿verdad?, una buena, no sé, pues, comprensión espacial, yo sé que, o puedo saber, ¿no es cierto?, que el ángulo 2 es idéntico al 8, que están como al revés, digamos, como si fuera un espejo, ¿se dan cuenta? Aun cuando esté, ¿no, verdad?, el primero producido por una paralela y el segundo por otra. Ya, y por lo mismo, ¿cierto? Entonces, si el ángulo 2 vale 116, ¿cuánto vale el 1? ¿Cómo llego a eso? No digamos todo el resultado, sino que ¿cómo llego a eso? Yo quiero saber cuánto vale este ángulo. El 1. Ya, pero no estoy calculando, no me den el resultado, la forma. ¿Cómo llego? Una pista tiene que ver con esto. A la cifra. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Multiplicar, dividir, restar. ¿Restar qué, Jaime? 116. No. ¿Ya? Ok. El 116 hay que restarlo al 180. Ya. Bien, o dicho de otra forma, 180 menos. Perfecto, ya. Y ahí llegamos al resultado, ¿ven? En todo caso, en los 3 grupos me pasa igual, ¿ah? Hay siempre una suerte así como de ansiedad por el resultado. Y yo de verdad me importa más el camino. Por ahí hubo una publicación que en otros cursos, no los terceros básicos, ¿ah? Los terceros básicos. Una publicación, ¿verdad?, que pusimos como colegio, causó ciertos cosor. El tema de las preguntas esenciales, ¿verdad? Unas discusiones por ahí. Yo la suscribo perfectamente si uno de verdad el contestar una pregunta esencial, ¿no es cierto?, como también lo conversábamos en un momento dado, puede ser a partir, ¿verdad?, de repente, a lo mejor de prácticas no correctas. Si lo importante, ¿verdad?, es el aprendizaje. Eso es lo más importante. Y a eso se debió la publicación que como colegio hicimos, al cual que yo suscribo plenamente, transparencia. Afortunadamente, en mi curso, ¿verdad?, eso no se ha dado hasta el momento, no lo he visto por lo menos, y que estamos tranquilos, digamos. Ya. Ahora, 180 menos 116, ahora se calcula, aquí equivoquémonos, pues. 10 menos 6, 4, ¿cierto? Entonces yo digo para simplificar, ¿no? 17 menos 11. 6. ¿Ya? Claro, 17 menos 11, 6. Entonces, este ángulo que está acá y ese que está por este acá, el 5, perdón, 64, ¿eh? Entonces yo, inevitablemente acá, puedo aplicar los principios, cualquiera. Por ejemplo, este ángulo con este ángulo son correspondientes, ¿no es cierto? Y como decía el profe ahí en el video, y al ser correspondientes son iguales. Por tanto, 64 acá. ¿Eh? El 3 con el 1 son opuestos por el vértice. Por lo tanto, son... ¿Qué?
Ya. El 4 es supuesto con el vértice con este 8, con el 2. Por tanto es... Exactamente, ahí sí. Y así. Ve que no. Después uno de verdad... Justamente. El 7, ¿cuánto vale? 116. No, 64. Ya. El 6. 116. Ya. Claro, y uno puede llegar, aunque sea majadero, muchachos, puede llegar a esa cifra por dos razones, o por más incluso, porque es el suplementario con este, o porque es, ¿verdad? Sería ¿no es cierto?, correspondiente con el 2. ¿Se dan cuenta? Por esos dos motivos yo puedo llegar a esta cifra. ¿Se dan cuenta? El 8, ¿cuánto vale? 116. Y lo mismo, yo puedo llegar a esa cifra, ¿verdad? Claro, porque, ¿verdad? Miren, es supuesto con el vértice con el 6, o también porque es, ¿verdad?, correspondiente con el 4. Lo enredo un poquito más si ustedes quieren. Ya. Claro, los ángulos, por ejemplo, alternos, ¿verdad?, externos, son iguales. ¿No es cierto? Los ángulos correspondientes, ese con ese, también son iguales. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, los ángulos extremos son suplementarios. El 8 con el 1 son suplementarios, ¿ven? No, y también me tiene que dar 180. ¿Ya? El 8 con el 1 son suplementarios. El 2 con el 7 también son suplementarios. El 3 con el 6 son suplementarios. Claro, ¿eh? Los ángulos aquí consecutivos internos son suplementarios. ¿Se dan cuenta? Y todo esto, estos dos pares de ángulos, ¿nos mide cuánto nos mide? 360. Bajó la guardia. Ya, 360, ¿eh? Si uno suma todos estos 4 y suma todos estos 4. Estaba sumando ya la mitad, si va al lado. ¿Correcto? Sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser. ¿Se dan cuenta, chicos, chicas? Entonces, de verdad, yo lo siento como entretenido, porque te obliga a cabecearte un poquito, pero después que uno toma el hilo, no es para nada complejo. Y reitero, uno puede obtener, por ejemplo, un razonamiento, una información, como queramos llamarle, a partir de un análisis visual. Un análisis visual. Que en el caso de lo que estamos hablando ahí, se va a cumplir siempre. ¿Ya? Se va a cumplir siempre. ¿Ven? Claro. Entonces, por ejemplo, aquí dice, yo digo, ángulo 1, ya, 50. 50, ¿cierto? ¿Cuánto mide el ángulo 6? Yo digo que el ángulo 1 vale 50, ¿y el 6 cuánto vale? 130. Débora, ¿por qué mide 130? ¿Por qué? Sí. ¿Con qué nomás? ¿Qué restó? Porque lo dijo el parte del profe. Esperemos que usted pueda hacer playa. 180 menos 50. Ya, claro, bien. Claro, lo que pasa es esto correcto. Eso es como bien, Débora. Esa es como la razón de tipo, ¿no es cierto?, aritmética así pura. ¿Ya? Pero también hay que considerar, ¿verdad?, que este ángulo 1, ¿no es cierto?, con el ángulo 6, ¿no es cierto?, son suplementarios. ¿Ya? Este caso sería, ¿verdad?, alternos. ¿Cierto? Claro, el 1 con el 6, porque este es externo y este es interno. ¿Ya? Entonces no son consecutivos. Entonces, los ángulos no consecutivos en este caso son suplementarios. ¿Te das cuenta? Y 180 menos 50 me da 130. Ya, pues ahí, ¿verdad?, a cada uno de los ángulos que faltan, antes lo hicimos el martes, ¿verdad?, uno puede aplicarle principios distintos, ¿cierto? Si este vale 130, el 8 como opuesto vale 130, el 5 como es suplementario vale 50, pero también el 5 puede valer 50 porque es, ¿no, verdad?,
correspondiente con el 1, ¿eh? El 2 vale 130 porque es suplementario con este otro, pero puede ser porque es correspondiente con el 6, y así, y así. Casi de un trabalengua, pero usted vea, ¿no es cierto?, de verdad la forma como usted siente que lo entiende mejor. O sea, aquí se le da como un abanico de posibilidades para llegar, ¿verdad?, en el fondo al mismo resultado. Pero para mí lo más importante es el razonamiento, más que el resultado, ¿ya? Bien, eso ya lo hicimos, ¿verdad? Así que se los dejo por si lo quieren rehacer o si no lo pudieron hacer el martes. Ya, pregunta, y Cooper lo pregunta al aire. ¿Es posible, por ejemplo, acá detener la grabación, ver el video o no? ¿No es cierto? O sea, tendría que subir 2 videos. Ah, no, me voy enredado. Ya, entonces lo vemos al final mejor. Claro, porque se quedaría muy desordenada la presentación. Y para quien viera esto por el Classroom, ¿verdad? Le generaría más confusión, ¿no es cierto?, que ayuda, ¿ya? Y eso no es la idea. Muchachos, eso que está ahí ya no es ninguna ciencia a esta altura. Sería hasta como aburrido seguirlo explicando. Solamente darle un valor nomás, ¿ya? Se nota que es un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Por lo tanto, coloquémosle acá, a ver, diga un valor obtuso. Un valor obtuso, a ver, de ángulo obtuso. Cualquiera. Pongámosle un valor al beta, al ángulo beta. Tiene que ser más de 90. Ya, 150. Es que ya lo pusimos, se llama. 165. Eso, para que por poner otros números, porque de verdad uno tiende a repetirse, es un tema mental que a todos nos puede pasar. A veces cuando estoy haciendo los ejercicios, por ejemplo, me doy cuenta, los mismos números, entonces me da como resultado lo mismo, la misma cifra, por lo tanto uno puede tener el temor, ¿verdad?, de que estamos llegando a ella porque me está sonando el resultado y no porque calculé. ¿Se dan cuenta de ese es el motivo? Ya. 165, dijo Jaime. Por lo tanto, este otro, mira, pues, imagínate, la misma letra. Lo mismo, 25. Claro. Un detalle, yo me gusta ser transparente cuando estoy enseñando, muchachos. El otro día que yo le coloqué beta prima. No, eso es incorrecto. Es beta nomás. Porque si fuera beta prima, sería otro valor. Porque beta prima es otro ángulo. ¿Ya? Está mal puesto beta prima, ¿ya? Castigado, sí. De hecho, me castigué en la casa. Me flagelé. ¿Cuál le da media? Así, no, pero, o sea, nada de colocar a la prima aquí. La prima no está invitada a esta clase. Pucha, ¿no es cierto, Jaime? Hola, su país. Usted está haciendo ilusiones, ese Jaime. Muchachos, ¿con prima o sin prima? ¿Cuánto vale el alfa? 15. No, es que ¿sabe lo que pasa? Claro, lo dijo y todo. Claro, y mientras el profe estaba chamullándose, todo se calculó, ¿cachai? Estaba pauteado, eso es lo que pasa. Claro, o sea, si Jaime nos cobra sus honorarios de palo blanco, oye, le estamos viendo harto. El palo blanco, chicos, chicas, es un recurso que usa actoral, ¿verdad? Que de repente alguien del público tiene cierta concomitancia con los actores. A nivel de teatro callejero se da mucho eso. Entonces, ¿quién te sirve el chiste? Ese palo blanco se denomina. Bandejero, sí, eso, bien. Un hombre culto en materia teatral, ¿ves? Ahí está, pues. ¿Ya? Excelente. ¿Cómo dice el otro allá en México? Facilísimo. Bien. Entonces, muchachos, ¿esto en total cuánto mide? 360. 360. ¿Ya? Si acá, por ejemplo, uniformáramos los segmentos, ¿ya? De tal forma, lo uniformáramos, ¿qué figura geométrica nos tendría que dar? Mira lo que estoy haciendo con el cursor. Si que uniformáramos, por ejemplo, como del mismo porte, para hacer el mismo diámetro. Mira, ya estoy. Mira lo que estoy haciendo con el cursor. Voy a decir la palabra así como coloquial, una redondela. Ya, pero redondela no tiene un término geométrico. Ya, ¿y cómo se llama eso en geometría? ¿Una redondela? ¿Cómo se llama? Círculo o circunferencia. Circunferencia es como lo más correcto. Claro, porque círculo, sí, se acerca bastante. Lo hace que, en rigor, acuérdense que círculo es de dentro, el área, ¿ya? Circunferencia es el límite o la línea, ¿ya? Claro, o sea, si uno, por ejemplo, va sumando, independiente del valor, y va agrupando, ¿verdad?, uno al lado del otro, distintos ángulos consecutivos, el tope es 360, es decir, un ángulo completo o circunferencia.
La redondela, como decimos en Chile. ¿Ya? La redondela. Ya. Ya. También es importante, ¿verdad? Recordar, ¿no es cierto? Estos teoremas que no son complejos, simplemente acordarse que los ángulos interiores, por ejemplo, de un triángulo, suman siempre 180 grados. ¿Ya? Independiente de las características del triángulo. Los ángulos interiores suman 180 grados entre sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que a lo mejor puede ser la diferencia de qué triángulo estamos hablando? Ya, si es un triángulo equilátero como ese, la única posibilidad que sus ángulos 60 grados. No existe otra posibilidad. Si es equilátero, por eso aquí coloquemos las iniciales que sea. Si el triángulo es equilátero, no existe otra posibilidad que los ángulos interiores midan otra cifra. No, tiene que ser 60. Ya, pues si yo, por ejemplo, le agrego, ¿verdad? No sé, aquí en vez de 60 le coloco 80, por ejemplo. Eso va a modificar los otros ángulos. Por lo tanto, ya no sería un triángulo equilátero. ¿Se dan cuenta? Si es equilátero, mide 60 interiormente. ¿Ya? Y eso incluso no varía, aunque los lados del triángulo equilátero tengan cualquier medida. Incluso la otra vez te acuerdas que hasta garabateaba aquí, jugaba así con los chicos. De verdad, ahí, por ejemplo, la dimensión del lado del triángulo no importa. ¿Ya? El ángulo interior 60. Ya. Acá es distinto porque el triángulo escaleno, es decir, no tiene ningún lado igual al otro, independiente que tenga un ángulo recto, ¿cierto? Independiente de eso, hace que sus tres ángulos interiores sean distintos. En este caso, 90, 50 y 40. Si uno ve eso nomás, esas dimensiones, uno sabe que es un triángulo escaleno. ¿Ya? Sin necesidad de tomar una regla y medir sus lados. ¿Ya? Porque el triángulo escaleno tiene 3 lados distintos y 3 ángulos distintos interiores. ¿Ya? Eso también ustedes considérenlo. Ahora, hay otro ángulo, o triángulo, mejor dicho, que también es como un triángulo particular. El triángulo rectángulo isósceles. ¿Ya? Isósceles. A mí siempre me queda pésimamente dibujado, ¿verdad? Pero hago cuenta que esto es un triángulo isósceles, ¿ya? Ya, entonces, incluso independiente de la imperfección en cuanto al trazo, uno para asegurarse eso, ¿qué es lo que hace? Le coloca A, esto es verdad, esto es geometría, se coloca así, A, H, que es la hipotenusa. Le pongámosle H como hipotenusa. Para simbolizar el ángulo recto, este cuadradito. Ya, entonces, también para acá las cifras son rígidas. Si yo estoy diciendo con ese cuadradito que uno de sus ángulos interiores es recto, los otros ángulos, si es un triángulo isósceles, insisto, son de 45 grados. No hay otra forma, no hay otra cifra, no hay otra magnitud. Son de 45 grados, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasa si como acá, por ejemplo, le coloco 55 u otra cifra? Entonces ya perfecto, obviamente habría que calcular, por ejemplo, acá 55 más 90, y eso son los restos 180, ¿verdad? Y ahí me está dando esto. Ya, pero, perfecto, puede ser, ¿no? ¿Verdad? Pero eso ya sería un triángulo escaleno, no isósceles. Un triángulo isósceles, y que es rectángulo, siempre va a ser así. Isósceles. Estos sí que son palabras griegas. Ya, bueno, una polémica ya un poco inútil, de verdad, si los griegos esto lo copiaron de los babilónicos o lo inventaron ellos mismos, pero el tema, por lo menos los términos son griegos, y las letras, en geometría, ¿no es cierto? Aun cuando con el tiempo se van a hacer muchas letras más bien del alfabeto español, ¿verdad? Pero todavía, por lo menos en los textos clásicos, los ángulos estos se colocan siempre en letras alfa, beta, gamma, epsilon, omicron, omega, etc. ¿Ya? Bien, perfecto. Vamos ahora al cuadrilátero. Entonces aquí tenemos que también considerar un principio que me parece por ahí, antes de salir de vacaciones de invierno lo hablábamos, ¿verdad? La relación entre un triángulo y un cuadrilátero, ¿ya? Un cuadrilátero en el fondo siempre está constituido por 2 triángulos. O dicho de otra forma, un triángulo, si uno le pega otro triángulo, ¿verdad? De las mismas dimensiones, me da un cuadrilátero. Uno lo puede ver acá, por ejemplo, un cuadrado, ¿cierto? Un cuadrado está formado por 2 triángulos isósceles rectángulos. ¿Ya?
De hecho, una de las preguntas formativas, ¿no es cierto?, apunta hacia eso. Ya. Si aquí, por ejemplo, tiramos una diagonal, nos va a formar, ¿no es cierto?, dos triángulos escalenos que componen ese cuadrilátero, que también es escaleno. ¿Ya? Si uno traza un rectángulo, ¿ya? Usted traza un rectángulo, ¿verdad? Con cuidadito, ¿no es cierto? Y tira una diagonal, también te va a dar, ¿no es cierto? En este caso sería también, claro, dos triángulos escalenos, ya rectos. Si uno toma un triángulo equilátero, que ahí me está quedando mejor, ¿eh? Reconózcanlo, ya, sí, pues, mi pulso se está firmando. Cada vez que más me alejo del 18 de septiembre, mi pulso se firma, ¿eh? También, claro. Sería a mayor distancia, es una proporción, ¿viste? A mayor distancia el 18, mejor pulso, ¿eh? Proporción directa. Ya. Le pego, ¿verdad?, un triángulo equilátero invertido, me da un rombo. ¿No es cierto? Ya. Fuere como fuere, ya el rombo, ¿cierto?, después lo dibujamos. Ya. Fuere como fuere, eso sería fuere como fuere, futuro imperfecto, ¿no es cierto?, del subjuntivo, ¿ya? Fuere como fuere, ¿ya? Pues. Siempre los triángulos interiores de un rectángulo, de un cuadrado, de un cuadrilátero en general, me tiene que dar 360. Porque es el doble de un triángulo. ¿Ya? Siempre. Si uno suma acá, si uno suma acá, 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 donde fuere, o lo que fuere, sería un triángulo, o mejor dicho, 360. Es decir, dos triángulos, que 180. ¿Se dan cuenta? Esa es la relación entre triángulos y cuadriláteros. Algunos atribuyen ese descubrimiento, esa relación a Arquímedes, ¿ah? El mismo inventor de la palanca. La palanca, ¿no es cierto?, como herramienta mecánica, ¿verdad? Bueno, dicen que él descubrió eso. Yo pregunto una cosa que debe ser interesante, tener los espacios y las posibilidades de puro pensar, porque esta gente puro pensaba, el ocio creador, decían los griegos, ¿verdad? Una anécdota de un científico como Arquímedes, el inventor del principio, ¿verdad?, de la palanca, ¿verdad?, y de los cuerpos sumergidos en el agua, ¿cierto? Que cuando él descubre que un cuerpo sumergido en el agua desplaza horizontalmente una cantidad de agua proporcional a la masa del cuerpo sumergido, ¿ya? Bueno, eso, cuando él descubrió eso, Arquímedes, dicen que lo hizo bañándose, ¿cierto? Que él, ¿cierto?, se sumerge en la bañera porque le está dando vuelta el tema, ¿ya? Y él descubre esa proporción, que cualquier cuerpo, ¿cierto?, desplaza horizontalmente una cantidad de agua proporcional al volumen de la masa del cuerpo sumergido, ¿verdad? Se alegró tanto de haber descubierto la proporción matemática que salió desnudo por las calles, gritando, eureka, 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 lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado. ¿Ya? Era tanta su fascinación que no se dio cuenta que estaba el hombre totalmente desnudo. ¿Ya? No sé si se lo llevaron preso, pero la cosa está de que eso fue una anécdota histórica, de que, ¿no es cierto?, él descubrió ese principio, justamente el principio de Arquímedes, ¿cierto? Y él, este señor, ¿verdad?, también, por otra parte, se ufanaba tanto con la famosa palanca. ¿Ya? Palanca, un palo, ¿verdad?, que apoyado en un punto mueve otro objeto, ¿cierto? Es la palanca. Entonces alguien burlándose le dice, porque él decía Arquímedes, con la palanca yo puedo mover cualquier cosa. De hecho, la palanca, ojo, es el principio del ferrocarril, ¿ya? Del ferrocarril antiguo, ¿ya? Eso es a partir de la palanca. Bueno, dice, pero ¿qué le dice? ¿Qué tanto, palabras mías, qué tanto te quebráis con la palanca si mueve el mundo con la palanca? Dijo un amigo, mueve el mundo con la palanca, tanto la revolví con la palanca. ¿Y sabe cómo le responde Arquímedes? Arquímedes le dijo, dadme un punto de apoyo y le muevo el mundo. Dadme un punto de apoyo y le muevo el mundo. Arquímedes. Facilísimo. Bien, pues muchachos, el teorema del triángulo rectángulo, ¿verdad? Que ahí nos estamos acercando al teorema de Pitágoras, ya que vamos después a reforzarlo con el video. Entonces, solamente señalarle, ¿verdad?, que en el fondo el triángulo rectángulo no es otra cosa que un triángulo cuyo ¿cuánto se llama? Un ángulo mide 90 grados. ¿Ya? No puede haber, es imposible, geométricamente hablando, que haya un triángulo, dos ángulos rectos. No, pues no se puede. No, tú no podrías cerrar la figura.
Aquí tengo un ángulo recto, acá tengo otro ángulo recto, ¿no es cierto? La única forma de cerrar eso es haciendo un cuadrilátero. No es imposible. Un triángulo, rectángulo, no sé, incluso ni siquiera por definición, por una imposibilidad geométrica, no puede tener dos ángulos rectos, solamente uno. En este caso ahí formaríamos un cuadrilátero, ¿verdad? Bueno, entonces, elementos componentes del triángulo rectángulo. Los catetos, como dice, y la hipotenusa. ¿Ya? Los catetos son los lados que forman el ángulo recto. ¿Ya? En este caso sería ese ángulo, ese lado que está ahí y ese lado que está acá. ¿Ya? Y la hipotenusa, el lado que une los puntos opuestos. Díganlo con seguridad, el lado más largo, sí. La hipotenusa es el lado más largo. Yo el otro día dudé un poco, si hay algún ejemplo en contrario, no hay ninguno. La hipotenusa es el lado más largo. La hipotenusa no puede ser más corta que los catetos, ¿ya? Pero ninguno de los dos. Es el lado más largo. Lo que sí hay, sería un error decir que la hipotenusa es el lado diagonal. Claro, porque ahí uno está colocando solamente una forma de posición del triángulo. Aquí, por ejemplo, la hipotenusa no es el lado diagonal. No. Sería el lado horizontal, ¿no es cierto? Claro, porque yo he escuchado también ese tema, el lado en diagonal, no, es el lado en diagonal, pero de acuerdo a esta forma de presentar el triángulo. Que esto es convencional nomás, un triángulo no tiene por qué ser solamente así. Claro, uno generalmente en la mente tiene esta imagen, ¿verdad? Como, podríamos decirlo como un triángulo paradito, digamos. No, pero puede ser acostado y ahí no sería diagonal, ¿verdad? Pero sí es el lado más largo, eso está claro. Ahora, ¿cuál es lo que estableció Pitágoras? Lo estableció, ¿verdad? Y yo diría que ese es el gran aporte de Pitágoras, ¿verdad? Al tema, de manera aritmética. Incluso aplicó potencias, claro, al cuadrado, ¿ya? Fundamentalmente, ¿verdad? Que si construimos un cuadrado con la dimensión de la hipotenusa, y construimos dos cuadrados con las dimensiones de los catetos y sumamos el área, nos da igual. Y es lo que Pitágoras estableció como esa fórmula. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces, por eso, esto está acá es muy bueno porque nos permite entenderlo desde el punto de vista geométrico. Lo que ahí sale desde el punto de vista aritmético, ¿ya? Esto es el punto de vista geométrico. Incluso más acá está mejor todavía. Acá está mejor, mira. Ahí, Ahí se demuestra geométricamente el teorema de Pitágoras. A todo esto 5, 4, 3. Si un profe, por ejemplo, en el futuro le da ese ejemplo, no es ninguna gracia, porque es el ejemplo clásico. Claro, porque es más fácil de explicar. ¿Ya? No, claro, porque obviamente 5 por 5, 25, 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, ¿ya? Y eso luego como cuadradito me tiene que dar ambos sumados 25, ¿eh? Pero eso es una demostración, ¿ya? Demostración geométrica. Y ahí al lado está la demostración matemática o aritmética, ¿ya? Entonces, claro, uno a partir de eso, ¿verdad? Puede, y acá, ¿no es cierto? En preguntas que encontró Víctor acá, muy buena esta, me va a decir. Le hemos sacado poco provecho, pero ahora no se van a liberar, ¿no es cierto? Metámonos en esta. Espérate. Eso parece que lo hicimos, sí. Ya, veamos estas. ¿Se atreven? Sí. Ya. ¿Se animan a hacer las preguntas grupalmente? Por supuesto, profe. ¿Bien? Hasta aquí escucho yo el clamor popular de mi curso, ¿ya? Que están exultantes, así están al borde del colapso por contestar las preguntas. Ya yo lo siento, aquí lo sentimos aquí, ¿ya? Claro, como que se está colapsando el audio de la llamada. Ya, dice, vamos a decir si es verdadero o falso esa afirmación, ¿ah? Existen triángulos equiláteros rectángulos. Ya, existe triángulo equilátero rectángulo. ¿Es verdadero? No, no es verdadero. Es falso. Acuérdense, claro, acuérdense que lo que dije,
delante, siempre un triángulo equilátero, ¿cuánto mide su ángulo interno? Menos, ¿no? ¿Pero cuánto mide específicamente? 90. No, No. 60. ya, claro, no puede haber un triángulo equilátero rectángulo, imposible. Voy a borrar eso. Ahí sí que me quedó feo, mira. Ya tengo que borrarlo, me da vergüenza. Ya. Ahí sí que me quedó feo. Ya, ¿existen triángulos isósceles rectángulos? ¿Qué dice Débora? La Débora ahora que conteste. Después, verdadero, digo que verdadero. Claro, está bien. Verdadero. Muy bien. ¿Existe triángulo escaleno acutángulo? Ya, ojo, aquí tengo que hacer una pequeña precisión. Acutángulo quiere decir, ¿verdad?, que tenga ángulos agudos. Ya, dibujémoslo. Espero que me quede mejor. ¿Ya? Ven a dibujarlo tú. Ya. Acutángulo que tenga por lo menos uno o más ángulos, pues es dos, que sea agudo. Es verdadero. Claro, que hace que, pero ojo, sí agregar una pequeña cosa. Por ejemplo, si un triángulo escaleno acutángulo tiene dos ángulos agudos, como en este caso, ese y ese, el tercer ángulo es obtuso, ¿ya? Para poder formar el triángulo. Ya, en un triángulo rectángulo, dos catetos son siempre iguales. Dos catetos son siempre iguales. Ojo en esa palabra, siempre iguales. Falso. Miren lo que está tierno. Ya, la hipótesis es igual a la suma de la hipótesis. La hipotenusa es igual a la suma de los catetos. La hipotenusa es igual a la suma de los catetos. Falso. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Falso, muy bien. Sí, ahí se reivindicó, se reivindicó. Ya, el cuadrado, ahí mira. A tiro verdadero, sí, sí se lo dijimos recién, ¿ya? Los tres lados de un triángulo rectángulo son iguales. Y aquí le voy a pedir la razón, ¿eh? Para creerle. Ya, no, falso. Falso. Claro, porque acuérdense que puede haber un triángulo rectángulo escaleno. Claro. ¿Ya? Claro, puede haber un triángulo rectángulo escaleno, claro, y ahí por definición no son iguales, ¿ya? Falso. ¿Estamos? Perfecto. Gracias por participar. A ver que se torna más ameno, hasta podemos reírnos un poquito, ¿eh? Dice, para firmar un poste se debe tensar una cuerda de 25 metros de largo desde una altura de 20 metros. ¿A qué distancia de la base del poste queda el otro extremo de la cuerda? Entonces, para hacer esto, te recomiendo, ¿verdad?, ¿cierto? Dibujarlo primero. Entonces, la altura, ¿ya? Y el largo. Ya. Me está dando en fondo un triángulo, ¿cuánto se llama? Rectángulo, ¿verdad? Entonces, dice, la altura 20 metros. Esta sería la altura. Ya. El largo 25 metros, ¿verdad? Ya. Lo que yo necesito saber, ¿verdad?, es esta distancia. X. Ya. Entonces, acá, incluso hasta por una lógica cotidiana, sé, porque el tema de la casa es ese, ¿cierto? Pero si no supiera eso, también yo podría deducirlo, ¿verdad? Porque, a ver, cortísimo, a veces la temática de la clase nos lleva un poco a obviar ciertos razonamientos, ¿verdad? Acá, evidentemente, estamos hablando de un teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Porque en el fondo es una distancia que yo no lo sé. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Vamos a necesitar sacar raíz cuadrada después, pegar, alista sus calculadoras, ¿ya? Esto es igual a 20 al cuadrado, primer cateto al cuadrado, ¿verdad? Más 25 al cuadrado, ¿no es cierto?
Ya. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 20 por 20, ¿cuánto es? 2 por 2, 4. 400, bien. ¿Ya? Ya. Más 25 por 25. Ya, pues no está ahí tan chorito. Ya, ¿cuánto es 25 por 25? Claro, profe, bueno, el otro estaba más fácil, ¿no es cierto? 500. Veamos. ¿En casa cuánto nos da? 500 de dólares. ¿Cómo que de bonita? Señora Débora, para usted. No, está bien, sí. Ya, muchachos, 625. Sí, ayer lo habíamos calculado, porque los números te empiezan a sonar. Ya, 625. Hasta ahí, no, pues faltan todavía algunos pasos. X al cuadrado, ya sumemos primero. ¿Cuánto me da eso? 625 más 400. Calcule. 1025. 1025. 1025. Ya. Ahora, aquí, para resolver eso, porque todavía no, eso no da la respuesta, ojo, eso no da la respuesta. ¿Qué tengo que hacer? La X, ¿verdad? La dejo sola, pero tengo que sacar la raíz cuadrada del 1025. ¿Ya? Claro, pues si la X está al cuadrado, el otro número que está acompañando la X, del otro lado al igual, es la raíz cuadrada. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 1025? No está la respuesta ahí. No sale. Me salió a mí 32. ¿32? Sí. Ya, pero te da justo 32. 32,01. 32,01. Ya. Tendría que ser la D, pues. Claro, porque el razonamiento está bien, pues. ¿No es cierto? Entre la C y la D tendría. Ya. Claro. Claro, porque el cierto sería, dijimos, ¿verdad? 25 de largo. Eso no puede ser la hipotenusa. El alto, 20. Tampoco puede ser la hipotenusa. Ya. Si es 32, si es 32, tanto, más me inclinaría por la C, de acuerdo a esos datos. 32,01. Ya, 32,0. Entonces me la juego al C. ¿Ya? Póngale la firme. A menos que nos hayamos equivocado en este razonamiento, yo siento que no. No. Claro, porque 25 es largo. ¿Ya? El alto. ¿Ya? Está claro, ¿verdad? Que esto es un triángulo, ¿cuánto se llama? Rectángulo. ¿Ya? Aplicamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ya. No, la C. Pónganle la firma, muchachos, C. Confíen. ¿Ya? Perfecto. Ya. ¿Cuál es la medida de X? La medida de X. Acá tenemos, ¿verdad? Que esto es un cateto, ¿no es cierto? Entonces, la hipotenusa al cuadrado sería 5 al cuadrado. ¿Verdad? Esto es igual a este cateto al cuadrado. 4 al cuadrado. Más X al cuadrado. Ya. Despejemos al tiro la X, dejémosla solita. Entonces decimos acá que 5 por 5, 25. Ah, pero esto, ya, es que este es el ejemplo clásico. Ya, sí, porque es que el 5, 4, 3. Ya, claro. Lo que pasa es que al ser ejemplo clásico como que quita gracia un poco, pero no importa, ya, para demostrarlo. 5 por 5, 25. Ya, menos 4 por 4, 16. ¿No es cierto? X al cuadrado. Entonces acá sería 9, ¿verdad? Es igual a X al cuadrado. Entonces, vamos a desarrollar por entero. X es igual a la raíz cuadrada de 9, ¿no es cierto?
y la raíz cuadrada de 9 es 3. Claro, es 3. ¿Ve que estaba bien esto otro? No por ser Jalisco, estaba bien el razonamiento que hicimos. Bueno, ya. Y este otro, hagamos ese, a ver. Démosle X. Ah, pero fue lo que usted no nos enseñó cuando el triángulo estaba dado vuelta, era lo mismo. Era lo mismo. Era lo mismo, ¿ya? Este es la hipotenusa y estos son los catetos. Por lo tanto, sería X al cuadrado, para que la X quede al lado izquierdo, ¿ah? Más, ya, 12 al cuadrado igual a 15 al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Estamos bien? Ya. X al cuadrado más 144, porque 12 por 12, ¿no es cierto? Y 15 por 15, 165, ¿no? ¿No? ¿Cómo estará? 15 por 15, 225. 225. Ya. Ah, ya. Entonces, X al cuadrado, os voy a abrir un paso, ¿ah? Tengo que restar 225 menos 144. 81, claro. Y la raíz cuadrada de 81, 9. ¿Ya? Esto es así, ¿eh? Ahí. Raíz cuadrada de 81, 9. Por tanto, 9. El primero no se nos fue en collera, muchachos, el resto porque todos... Sí. Ya, era un rectángulo 15 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo. ¿Cuánto mide la diagonal? Ya, hagamos el famoso angulito. ¿Cierto? Ya, aquí la diagonal no la sabemos. Acá tenemos de ancho 15. Ya, bueno, que ahí debe ser alto allá, pero bueno, da lo mismo. 20. Ya, entonces, la misma maroma. X al cuadrado es igual a 20 por 20, 400. Ya, y 15 por 15 dijimos 225, ¿no es cierto? Claro. 225. Ya. X al cuadrado sería 625. 625, ¿ya? Por lo tanto, X sería la raíz cuadrada de 625. 25. Claro, 25. Colocamos el tiro ahí. 25, ¿eh? ¿Estamos? Ya, la pregunta esencial. Entonces, con esos ejemplos de las cálculos que vamos a hacer, ¿verdad? Ustedes ya están en condiciones de sacar con esa misma lógica esto, ¿eh? Porque la altura del pino es un cateto, muchachos. Este es un cateto, ¿eh? La altura del pino. Aquí está la hipotenusa y acá está el otro cateto. Tienen que aplicar el triángulo de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, que este espacio que está acá, 70 centímetros. Ya, aquí lo que sí hay que tener cuidado es lo siguiente. Ojo, aquí te lo da en metros, acá en centímetros. Entonces yo recomiendo, ¿verdad?, que estos centímetros trasladarlos a metros también. Para eso divida por 100. ¿Ya? 70 centímetros, traspáselo a metros. Claro. 70 dividido por 100, 0,7, ¿no es cierto? Claro. Eso, porque si usted lo calcula así, estaría incorrecto. O traspasa estas dos medidas a metros o a centímetros, si quiere. O si usted quiere ya estos 3 metros, traspásalo a centímetros. ¿Cómo? Multiplique 3 por 100. 300 centímetros. ¿Ya? Y después que hace la conversión, aplica el teorema de Pitágoras. ¿Y estamos listos?
¿Ya? ¿Consultas, dudas? Perfecto. Excelente. No. Fácil. No. ¿Ya? Claro. Acá, mira, de verdad, con consejo, ¿ah? A mí, por ejemplo, me resultaría más amigable transformar estos metros a centímetros, porque acá sería multiplicar por 100. Claro. Ya, ahí lo dejamos. Y después venimos. Ya, y después ahí usted calcula por teorema de Pitágoras. Ya, 300 centímetros. ¿Ya? Claro, porque ocurre que para hacer estos cálculos, ¿verdad?, que implican magnitudes espaciales, necesariamente tiene que tener una medida común. Porque si no, el cálculo sería erróneo. ¿Ah? ¿Ya? ¿Estamos? Estamos. Ya pues, chicos, chicas, gracias por la atención.